le serán leídas. Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Estoy acá precisamente para cumplir con el protocolo de evaluación para candidatos de la Corte Suprema de Justicia y siguiendo en el orden aparece acá propuesta de preguntas introductorias para entrevista a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? La apreciación general difícilmente puede ser general, siempre hay que aterrizar o puntualizar algunas situaciones, pero sin embargo no hay duda que el órgano judicial ha mejorado, hay una lucha constante de mejora en la prestación de servicios, de mejora en las capacitaciones para dar una mejor atención a los usuarios, que es a quienes nos debemos. Hay una constante también y persistente, perseverancia persistente precisamente de parte de los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia de generar esa confianza en la ciudadanía, y es como también se está dando la depuración judicial. Esos son elementos importantes que generan para con la ciudadanía mucha confianza al ver que el órgano judicial, además de estarse capacitando constantemente, está también depurando cuando así lo amerite. En ese sentido, considero que el órgano judicial también necesita en ese constante devenir de irse modernizando, y es así como les pasé una carpeta a cada uno de ustedes en donde yo hago una propuesta de proyectos que podrían implementarse en atención a buscar esa mejora dentro del órgano judicial. Y así yo hago dentro de esa propuesta una propuesta técnica que tiene que ver con un sistema interinstitucional de atención permanente que se llama 724-365, que tiene que ver que en el órgano judicial se adecúen instalaciones en donde estén la Fiscalía General de la República, la Policía Investigativa o Policía Nacional Civil, que esté medicina legal, que hayan equipos técnicos multidisciplinarios para atención de víctimas de violencia intrafamiliar, que esté el juez de paz de turno y además que haya un defensor público cuando sea necesario. ¿Y para qué se necesita esto? Precisamente para la atención a las víctimas, para las detenciones en flagrancia y los reconocimientos de cadáveres, que eso siempre, las 24 horas se dan. ¿Esto cómo se puede coordinar? A través de una administración de procesos operativos que tienen que ver con la recepción de denuncias. ¿Y por qué? Nosotros los jueces nos damos cuenta que muchas veces las víctimas van a la fiscalía, van a la policía, van al órgano judicial y muchas veces en algunas ocasiones no son atendidos en la debida forma. Con este proyecto todo estaría centralizado y ubicado en un solo lugar, y en ese sentido las víctimas tendrían una mejor atención y no tendrían que andar buscando fiscalía. Muchas veces hasta se van a meter a la Procuraduría de Derechos Humanos, y con el proyecto de llevarse a cabo, precisamente las víctimas sabrían a dónde acudir las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahí van la recepción de denuncias, los reconocimientos médicos forenses, la atención en crisis, que ahí entrarían los equipos multidisciplinarios para atender a esas víctimas de violencia intrafamiliar, darles la atención debida, el resguardo debido. Más adelante les voy a explicar también la posibilidad de creación como un seguimiento a las víctimas de violencia intrafamiliar, las casas de resguardo para este tipo de violencia. Estarían las cámaras GESEL, el reconocimiento en red de personas si es necesario, crear especies de celdas o carceletas, la identifiqué como carceletas, mejorar esa atención a los usuarios, las atenciones en las salas de audiencias, modernizar las salas de audiencias, la gestión de la imposición de medidas cautelares para efectos de proteger a las víctimas. Ustedes saben el caso que pasó de una víctima que iba a pedir protección, no se le dio, y posteriormente cuando llega a su casa ya no fue víctima de violencia, sino que fue privada de su vida. Entonces, con esto se pretende darle la protección debida y el resguardo debido tanto a ella como a sus hijos o a sus hijas para evitar este tipo de situaciones. Aparece también la posibilidad de crear una área de trabajo para los abogados en el libre ejercicio de la profesión.
Creo que esta área siempre ha estado bastante descuidada. Los abogados nos encontramos a veces donde chambito, donde ilustramos zapatos, pero no hay una área especial para los abogados donde ellos puedan estar, pueda haber café o que puedan conversar o puedan tener aire acondicionado y estar ahí mientras se celebran sus audiencias. Considero que esto es factible hacerlo, una área donde ellos puedan estar conversando previo a ingresar a las audiencias en cada tribunal. Aparece la gestión de casos manual y electrónica. Se puede operativizar a través de la modernización con la implementación del uso de las herramientas tecnológicas, darle seguimiento a los procesos desde que ingresan y digitalizarlos y darle seguimiento de tal manera que haya un expediente físico de resguardo, pero que esté todo escaneado y digitalizado y que de esa manera también se pueda tener acceso a través de la iPod o pueda tenerse a través de los teléfonos inteligentes. Aparece las casas que les estaba mencionando, las casas de apoyo o acogida. Estas serían una coordinación con las instituciones que he mencionado de buscar casas para que las víctimas de violencia intrafamiliar, cuando sean objeto de este delito, puedan ser llevadas, además de ser atendidas psicológicamente por el equipo multidisciplinario, estas puedan tener un lugar a donde llegar, puedan tener una casa en donde ellas pueden tener las comodidades de estar en ese lugar, saber que van a tener casa, que van a tener comida y que van a tener la asesoría legal y el apoyo de personas especializadas para mientras dure el proceso y además hacer una inducción de cómo pueden ellas salir adelante a pesar del problema. Porque lo que sucede en los delitos de violencia intrafamiliar, que en muchos casos las mujeres cuando son dependientes económicamente sienten temor de qué va a ser de ellas después de haber denunciado a su compañero de vida o a su esposo. En este caso ellas estarían en un resguardo y se les podría dar inducción para cómo subsistir posteriormente, pero lo que se gana es que ellas no pueden echarse atrás en lo que han hecho, precisamente porque se les va a dar la protección para que ellas puedan seguir adelante con el proceso. Ya no se repetiría el ciclo de la violencia, que si regresan a la casa, las convence nuevamente el esposo, ya desisten de participar, a la fiscalía se le caen los procesos. Con estas casas se ganaría para que los procesos lleguen a un feliz término y además concientizar a la mujer que sí es capaz de subsistir por sí misma y subsistir no solo ella, sino también en la subsistencia de sus hijos o de sus hijas. En la segunda página aparece la propuesta técnica de la estructura de gestión para el fortalecimiento y apoyo al sistema de atención permanente, que es el que mencioné con anterioridad. Esto va dirigido precisamente a apoyar los juzgados de paz, los juzgados especializados de instrucción y de sentencia, que ya sabrán ustedes la carga laboral que tiene y hay un recomendable de parte de la Asamblea de la creación de más tribunales. Ustedes dieron un recomendable y precisamente ya la Corte Suprema de Justicia ha creado el juzgado de instrucción C de crimen organizado, que precisamente soy el juez designado para ocupar ese cargo de parte de la Corte Suprema de Justicia. Juzgados especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres, juzgados de menor infractor y juzgados de familia. ¿Cómo hacemos eso? Creando un sistema de apoyo a los juzgados y tribunales, crear un área de audiencias virtuales, pero audiencias virtuales que de verdad vengan a favorecer y a descongestionar la saturación que hay precisamente en los procesos. Tenemos que modernizar de tal manera que las audiencias no se caigan, que las audiencias no se reprogramen y que se hagan para ir precisamente terminando con esa carga laboral que se tiene. Un centro de atención psicosocial permanente, un departamento de prueba y libertad asistida que tendría que ser el que coordine y apoye, un departamento de atención a víctimas que le va a dar un seguimiento total e integral a las víctimas en general. Un departamento de información de personas detenidas donde todo el mundo pueda saber y tener, si en todo el país, dentro de las instituciones que he mencionado, se encuentra su pariente o su familiar y de esa manera no ande preguntando en diferentes instituciones. Esto va a estar enlazado con un sistema de administración de casos, con una gestión documental de casos, con una gestión virtual y electrónica de casos, un control de las diferentes etapas, los plazos, términos y penas y las sanciones. Todo esto iría digitalizado y se podría tener el control desde que ingresa un proceso, en qué etapa está, hasta que llegue a su culminación con una sentencia o una absolución.
Habría una gestión de evidencia. En caso que hayan evidencias, se tendría el control de estas en forma detallada. Además, la agenda de audiencias sería manejada electrónicamente, las estadísticas y los reportes y las consultas necesarias, la gestión de comunicaciones judiciales que tiene que ver con las notificaciones que ya se está implementando a través de los mecanismos electrónicos y además la gestión de equipos multidisciplinarios. Este sistema precisamente es el sistema de gerenciamiento e información de casos en general. En la tercera página tenemos fortalecimiento y modernización de los juzgados especializados penales o de crimen organizado por medio de la implementación del sistema de gestión corporativo. Esto precisamente viene ante la necesidad que tienen los tribunales especializados en general de que se les refuerce. Ya di uno de los puntos concretos con los que se está pretendiendo fortalecerlos, y tenemos entonces aquí que hay el juzgado especializado A, el juzgado especializado B, se ha creado ya el tribunal especializado C, que todavía no ha sido publicado el decreto en el diario oficial, pero se propone crear otros tribunales para efecto de fortalecer a estos ya existentes. Además, fortalecer los tribunales de sentencia y crear un sistema de administración de casos en donde se reparte equitativamente todos los procesos de una forma que ningún tribunal tenga mayor cantidad de procesos o procesos más difíciles que otros. Se haría un sistema de custodia de expedientes, se tendría un sistema de apoyo de audiencias virtuales, un sistema de notificación también de carácter virtual y además un sistema de citación y notificación presencial. Un sistema de control de plazos y términos en donde digitalmente cada colaborador puede ingresar a su computadora a diario y puede establecer sus casos, cuándo le vencen los términos de un escrito que le presentó un abogado, cuándo le vencen los términos precisamente para programar las audiencias. Eso se hace a través de un mecanismo de implementación de las herramientas tecnológicas que viene a ayudar o a coadyuvar en el manejo y buena administración de los tribunales. Un sistema de control de sustanciación de casos. Tenemos también un sistema de estadísticas, consultas y reportes. Aquí sería fácil, si el honorable presidente de la Corte o cualquier institución pide un informe digitalmente, se tiene qué se necesita, se ingresa lo que se necesita y este sistema arrojaría cualquier dato que se necesite para efecto de otorgarlo a cualquier institución que lo solicite, o también cuando es a través de la ley de acceso a la información. Agenda de control de audiencias sería precisamente una agenda que esté debidamente coordinada para que las audiencias no se frustren. En la siguiente carpeta tenemos fortalecimiento de las capacitaciones técnicas y operativas del personal del órgano judicial. Sistema de capacitación y fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas. Tenemos las modalidades de capacitación. Puede ser una modalidad de sistema interactivo de capacitación virtual que ya se está dando según el Consejo Nacional de Judicatura, en donde hay una parte virtual y la otra parte presencial. También tenemos el sistema de capacitación solo virtual y el sistema de capacitación presencial. La gestión de contenidos, los contenidos podrían ser jurídicos, contenidos judiciales, contenidos administrativos, contenidos multidisciplinarios y contenidos estratégicos en algún caso concreto. Las herramientas de apoyo para la capacitación y fortalecimiento sería centro de gestión para la capacitación y contenidos, un centro de producción de material multimedia, apoyo tecnológico virtual y soporte técnico para dar este apoyo, una red de capacitadores presenciales y virtuales que tendrían que ser reclutados en coordinación con el Consejo Nacional de Judicatura, pidiendo apoyo para tener los mejores en cada área y así fortalecer y capacitar no solo a los empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia, sino también a los que integran el órgano judicial en sí, que tiene que ver con los tribunales o los juzgados. De esa manera se lograría que el personal fortalezca sus conocimientos y se otorgue o se brinde un mejor servicio a la ciudadanía en la atención que estos requieren cuando llegan a los tribunales de justicia. Comprende un programa de cooperación e intercambio interinstitucional, internacional y nacional, donde podríamos pedir que de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría lleguen a colaborarnos, de la Fiscalía, y nosotros colaborar también con estas instituciones. Tenemos fortalecimiento de la sección de notariado. La sección de notariado se sabe que está centralizada. Yo considero que debe descentralizarse, crearse un centro de gestión en la sección de notariado, hacer un área de atención a los usuarios, una recepción y entrega de documentos. Debe crearse centros de tramitación y diligenciamiento de las solicitudes que hace cada uno de los usuarios y crear la administración y custodia
de los protocolos para evitar cualquier situación que genere algún tipo de duda en cuanto al resguardo o custodia de los mismos. Se debería de crear una regional en San Miguel y una regional en Santa Ana para que los ciudadanos puedan tener acceso en las respectivas zonas. E inducción a los servicios de la Policía Nacional Civil, capacitación e inducción a los servidores del órgano judicial y capacitación e inducción a los servidores de la Procuraduría General de la República. Este contenido es precisamente un contenido de prevención del delito, es pura política criminal de cómo debemos de transmitir a los ciudadanos para que conozcan las herramientas y cómo hacer uso de ellas cuando fuese necesario. Y al final tenemos el sistema electrónico de administración de casos, que es lo que les planteaba en resumen, darle seguimiento a un proceso desde que entra, de tal manera que se digitalice y se pueda tener acceso, no solo tener el resguardo del expediente físico, sino también darle un seguimiento electrónico en donde arroje si un expediente es consultado, quién lo consultó, cuántas veces ha sido consultado, en qué área de trabajo se encuentra y cuál es la última diligencia que se ha hecho, para que de esa manera los usuarios puedan tener acceso a través de la vía electrónica con una clave para que puedan saber cómo van sus procesos y si se han resuelto sus escritos en tiempo. La segunda pregunta. La segunda pregunta dice, de su currículum personal y profesional, ¿qué considera importante destacar como para ser candidato para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala de lo Constitucional? Bueno, en primer lugar, una persona que compite tan honorable cargo debe de haberse formado profesionalmente para poder generar la posibilidad de llegar al mismo. En ese sentido, mi trayectoria profesional comenzó en la Fiscalía General de la República en el año 98. Ingresé como fiscal específico en la Unidad de Protección de Propiedad Intelectual. Ahí estuve 3 años, luego después de 3 años se fusionó la Unidad de Propiedad Intelectual con la Unidad de Patrimonio Privado. Ahí estuve 2 años haciendo un total de carrera fiscal de 5 años, del 98 al 2003. En el 2003, en junio del 2003, se me da la oportunidad de participar como en una terna para ingresar al órgano judicial, y es así como formo parte de la terna del Juzgado de Paz de Nahuizalco, Sonsonate, quedando precisamente como juez titular en ese referido municipio por 3 años. Luego participo para ascender a una categoría superior en la terna del Juzgado Segundo de Paz de Aguachapán, quedando precisamente también como juez titular del Juzgado Segundo de Paz en Aguachapán, en donde también hice 3 años como juez de paz. Posteriormente participé en el Consejo Nacional de la Judicatura cuando estaba la licenciada Nora Montoya y el licenciado Cabezas, que Dios lo tenga en gloria. Como miembros del Consejo fui capacitador del manual de evaluación que se implementó en ese momento, en donde se ingresó como novedad la evaluación de carácter
personal a los jueces, ya no solo a través de informes, sino que se hacía presencial, se iba a las audiencias para verificar la atención a los usuarios y cuál era el desenvolvimiento del juez dentro de las audiencias. Después de eso soy ascendido al juzgado 12º de paz de San Salvador, en donde estuve 7 años. Estando en ese tribunal fui propuesto para juez especializado contra el crimen organizado, compitiendo en una terna del juzgado B, en donde quedó la actual jueza Lucila. La licenciada Lucila quedó de titular y yo fui nombrado suplente y cubría precisamente al juzgado de instrucción y a los juzgados de sentencia en diferentes oportunidades. Estando en el juzgado 12º de paz, también fui designado como juez 12º de paz de parte de la Corte Suprema de Justicia, como juez de extradición pasiva dentro de toda la gama de jueces y juezas. La Corte Suprema de Justicia designa al juez 12º de paz, que presidía ese tribunal, su servidor, para que llevara a cabo la extradición pasiva en el caso de Marvin González, un salvadoreño que fue requerido por el gobierno de Estados Unidos por el delito de felonía y de violación en aquel momento. Estando en ese cargo, precisamente se le dio seguimiento y el fin de esto era crear el procedimiento que fue derogado accidentalmente en la reforma del 98 en los casos de extradición. Habían convenios de extradición, pero el procedimiento había sido borrado de tajo del Código Procesal Penal y en razón de eso se creó un protocolo de procedimiento. En ese caso, como era con el gobierno de los Estados Unidos, adecuado al convenio de 1911, que es el que rige las extradiciones con el referido país. De esa manera se entrega a Marvin González siguiendo todos los procedimientos que la ley establece y se crea el protocolo de entrega, tanto vía terrestre para entregar en el hangar de la Fuerza Aérea, en el aeropuerto internacional, así como también en el helipuerto que está en el centro judicial, creando el protocolo de seguridad precisamente por cualquier situación que pudiera generarse de pretender rescatar a las personas que sean solicitadas de parte del país requirente, y nosotros como país requerido debemos de llenar todos los parámetros internacionales para efecto de que esta entrega se haga de la mejor manera. Una vez estando en el 12º de paz, fui ascendido en el 2012 al juzgado primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, precisamente que es una categoría superior a los juzgados de paz. Ahí hice 5 años. Posteriormente a ello, con esta implementación de los traslados que hizo la Honorable Corte Suprema de Justicia, fui trasladado al juzgado 10º de instrucción, al igual que hubo un cambio en el 8º de instrucción y en el 4º de instrucción, al juzgado 10º de instrucción. Y recientemente la Corte Suprema de Justicia aprobó un decreto que presentó a la Asamblea Legislativa en donde se proponía la supresión del juzgado 10º de instrucción y se crea, por lo tanto, el juzgado de instrucción C de crimen organizado, al cual precisamente estoy por ser asignado una vez que entre en vigencia el decreto. 8 días después de su vigencia, el tribunal tiene 60 días para redistribuir los procesos dentro de los 9 juzgados que quedan restantes y de esa manera pasar ya a formar parte del juzgado de instrucción C contra el crimen organizado. Esa es mi trayectoria y profesionalmente me he formado como fiscal, he sido capacitador internacional, colaboro con el gobierno de Panamá, con el órgano judicial de Panamá, capacitando a jueces, fiscales y policías. Recientemente recibí una carta del magistrado de la Sala de lo Penal, José Eduardo Ayú Prado Canals, quien también además fue presidente de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en donde él hace a través de esa carta remembranza de que yo soy una persona que colaboro como ponente, conferencista y además como consultor ad honorem del sistema penal acusatorio en Panamá, evaluando el desarrollo y haciendo recomendaciones para una mejor implementación del sistema penal acusatorio en Panamá. Me he formado en diplomados en Derecho Financiero, fui formado por fiscales anticorrupción, los fiscales que llevaron los procesos del alcalde de Marbella y el alcalde de Madrid, además de Isabel Pantoja en España, de los actos de corrupción que se dieron en aquel país. Esos fiscales vinieron a formarnos un diplomado especializado de combate a la corrupción, transparencia y Estado de Derecho.
He sido formado además en propiedad intelectual, que fue la área en la que yo he sido capacitador, oponente internacional en los países centroamericanos, y siempre soy invitado de parte del órgano judicial de Panamá a dar conferencias y seminarios en diferentes áreas que tienen que ver con propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor. Además, me formé en un diplomado de Derecho Financiero, auspiciado por el gobierno, por AES y el gobierno de El Salvador, en donde precisamente se dio una orientación de derecho financiero, del derecho financiero orientado al sistema bancario para visualizar lo que se venía, que era el combate al lavado de dinero. También previendo esta posibilidad de aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, me incorporé a un diplomado, a un posgrado de especialización sobre Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica, el cual egresé y me gradué recientemente con esa especialización en Derecho Constitucional. En ese curso tuve el honor de tener como maestros, a algunos les parecerá, a otros quizás no, pero al final y al cabo no se duda de su capacidad, del doctor Rodolfo González, al doctor Florentín Meléndez y al doctor Edward Cines Blanco. Uno en el tema de derechos humanos, el doctor Edward en habeas corpus, y el doctor Rodolfo González en interpretación y análisis de sentencias constitucionales. Esa sería, además de tengo cursos en medio ambiente, tengo cursos en manejo del contrabando de armas en zonas fronterizas, en derecho penal. Eso está agregado en los expedientes de cada uno y pues yo humildemente les digo que hay una serie de diplomas donde he sido conferencista, tengo un reconocimiento del órgano judicial de Panamá, tengo un reconocimiento también de ILEA, que fui de los alumnos sobresalientes del LEM 10 de la Academia Internacional para Aplicadores de la Ley, en donde fuimos sobresalientes ambos jueces que participamos, y así tengo formación en el Departamento de Comercio, tengo formación también en cuántico, que fui invitado para formar parte de un grupo de profesionales de diferentes áreas que fueron visualizados para lo que ahora estamos, para que en el futuro esas personas pasaran a ser o tuvieran la posibilidad de ser líderes en sus países y que generen cambios positivos para un mejor país donde quiera que ellos estén, y ese fue el afán de esa preparación. ¿Qué me motiva a participar en este proceso de elección? Con lo que he concluido. Siempre he tenido en mi mente y en mi corazón que un salvadoreño no se puede formar para ir a dar lo que se ha sacrificado y se ha formado a otro país. Yo siento que el verdadero nacionalismo es pensar en nosotros, pensar en el pueblo y en el Estado de El Salvador. A pesar de las dificultades que pueda tener este país, estoy convencido que se puede cambiar, que este país puede ser mejor de lo que es, que este país es un país que tiene poco territorio comparado con otros, pero es grande en corazón, es grande en la convicción que tenemos de hacer un mejor El Salvador. ¿Qué me motiva? Me motiva mis dos hijas, mi esposa, mi hijo, me motiva el pueblo salvadoreño, que siempre por lo general en las decisiones, en los más perjudicados suelen siendo los más débiles. Me motiva que las decisiones que se tomen deben ir orientadas con una visión de país, pensar qué es lo mejor para todos y no qué es lo mejor para unos cuantos, pensar en que en la medida en que todos estemos bien tendremos un mejor país, pensar en que las personas más desvalidas hay que generarles oportunidades para que puedan superarse, porque en la medida en que uno de esos sale de la pobreza no querrá que sus hijos sigan siendo pobres y no volverán a ser pobres más. Para eso me he formado. Cuando estuve en Nahuizalco, fui a hacer un lanzamiento en una zona estrictamente indígena y nos rodearon los indígenas y le dije a los policías, bajen las armas porque nos tienen rodeados y no vamos a poder con todos. En eso llegó un chamán, el líder espiritual de ellos, y hablando en náhuatl me dice, les acabo de decir que usted no viene a quitarle su tierra, que usted viene a ejecutar una orden de un juez de lo civil de Sonsonate, pero ellos no entienden de eso, porque el indio puro salvadoreño, el indígena, prefiere morir en el charco de su sangre y no ceder un pedazo de su tierra.
Eso me quedó grabado en el corazón y en la mente. Y ese es mi afán, esa es mi lucha, ese es mi deseo de participar por tener un mejor El Salvador, por tener un mejor país para todos. Y cuando digo para todos y todas, incluyo a mis hijas, a mis hijos, a mi esposa, que estoy aquí precisamente por esa formación que Dios me permitió tener y por el apoyo que he tenido muchas veces de personas que han opacado su luz para que yo pueda brillar. Algunos me preguntaban, ¿y todo lo que tiene en el expediente es cierto? Le digo, sí es cierto, porque tengo para acreditarlo. Si soy abogado y además soy juez, jamás cometería el error de presentar algo que no pueda acreditar que tengo el documento original para decir que sí lo he cursado y que sí me he esforzado por cada uno de esos documentos que están ahí. Muchas gracias, quedo a disposición de ustedes. Comienza la ronda del diputado Mario Alberto Tenorio. Continuamos con el coronel José Antonio Mendáriz. Bueno, preocupado por la situación que estamos viviendo. Usted habló de las víctimas y testigos. Yo quisiera preguntarle qué opina usted, porque soy proponente de eso, de la creación del Instituto de Ciencias Forenses autónomo, sustrayendo medicina legal de la Corte Suprema de Justicia. Bien, con el debido respeto, considero de que al momento medicina legal ha funcionado de la manera en que está escrita el órgano judicial, y históricamente voy a hacer una remembranza del por qué es que se creó eso. Usted lo sabrá mejor que yo, coronel, usted tiene una gran trayectoria. Quizás va a ser una falta de respeto que yo haga esa remembranza, pero fue precisamente qué hacemos para que se transparente lo que se haga. Esa fue la razón por la que quedó adscrito al órgano judicial. ¿Quién es el que menos puede viciar lo que pase ahí así en una forma más clara? Se decidió que el órgano judicial era el que menos podía incidir en que se falsearan o se viciaran los resultados. Yo hasta ahora, y le voy a hablar por mí como juez, a pesar de los casos que últimamente se han dado, yo puedo dar fe que los dictámenes de medicina legal están robustecidos con la debida transparencia, con las debidas excepciones. Por eso no es la regla general es que sí, son profesionales y hacen su trabajo de la mejor manera, pero siempre toda regla tiene una excepción y es la que ustedes ya conocen. Eso es lo que generó que estuviera escrito al órgano judicial. Pero con la pregunta que usted me hace, coronel, si nosotros vamos a generar un ente autónomo y lo vamos a revertir de esa infranqueabilidad de que las personas que lleguen ahí no van a responder a intereses que no sean la verdad y nada más que la verdad, que sean profesionales en todo el contexto de la palabra, que sean profesionales que se dediquen a hacer su trabajo en base a lo que tienen del otro lado, porque el día que les hagan una auditoría, ellos van a poder acreditar que lo que han presentado está documentado. En ese sentido, si nosotros hacemos un ente autónomo, sería lo ideal, pero hay que garantizar los mecanismos idóneos para que todo lo que surja de ahí, que todo lo que se haga ahí esté robustecido, fortalecido y que haya una garantía para el ciudadano de que lo que se está haciendo es lo correcto y que está apegado a la verdad, que es lo que persigue el proceso penal. Continuamos con el doctor Rodolfo Antonio Parker. Muchas gracias, señor coordinador. Hace un ratito recibía un tuit de que consideraba la persona que me lo envía de que estaba haciendo muy larga la exposición de la persona entrevistada. Yo quiero permitirme dar mi opinión. En lo personal me sorprendió negativamente, y por bruto, porque yo no me había enterado antes, de que cuando se toman las entrevistas en el Consejo Nacional de la Judicatura son reservadas o confidenciales. Que las evaluaciones a las que se refiere la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, tanto de carácter psicológico como de carácter sociolaboral, son reservadas. Y que la situación financiera de cada candidato, pues también es reservada. Entonces yo aprecio mucho que el señor candidato se haya explayado, porque sí nos permite a nosotros
darnos un poquito más de cuenta de sus hojas de vida y no únicamente tener acceso a dónde estudió, cuántos años, etcétera. Entonces yo agradezco mucho que se haya explayado, señor candidato. Obvia tarea pendiente es revisar esas disposiciones restrictivas, porque de pronto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sabemos si las personas a las que estaremos acreditando y nombrando como magistrados en nombre del país, nosotros estamos ejerciendo un rol instrumental como diputados, un rol instrumental de lo que la gente quiere, reclama y necesita. ¿Y cómo sabemos si esas personas se alcoholizan o no? ¿O toman otras sustancias? ¿Cómo sabemos? Yo quiero confesar, y perdón que abuse, señor coordinador, que como secretario general del Partido Demócrata Cristiano, de pronto hemos acercado personas que tienen la mejor de las apariencias y terminan siendo borrachos. Francamente, necesitamos entonces tener más acceso a la información de cómo son los candidatos, las candidatas con sus próximos, es decir, con su prójimo. Eso es cada vez más esencial. Yo hago un respetuosísimo llamado a las personas que están aquí, que creíamos que iban a hacer más, pero que están aquí acompañándonos porque creo que son voces que están pendientes, son voces y reclamos que están pendientes por parte de la sociedad organizada de que tenemos que transparentar más las hojas de vida de las personas que aspiran a estos cargos de elección llamada de segundo grado. Abogado Calderón, quisiera permitirme hacerle una pregunta. He escuchado con atención los temas, las temáticas en las que usted ha profundizado, su experiencia jurisdiccional. He escuchado también sobre sus maestros, que coinciden también con actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué opinión le merece a usted el fallo emitido por la actual Sala de lo Constitucional, mediante el cual fue revocada una amnistía que se habría dado en el contexto del acuerdo de paz? Su opinión en cuanto al contexto, es decir, partimos de que en este momento nos encontramos 26 años después de la firma del acuerdo de paz, donde se habrían realizado una serie de readecuaciones, reordenamientos institucionales para generar nuevos pesos y contrapesos, de tal manera que ninguna autoridad pudiese concentrar tal cantidad de poder al punto de cometer abuso con ese poder y llevar a violentar las libertades fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños. Pasaron 26 años, se hicieron esas readecuaciones y no se volvió a violentar ningún derecho humano más en lo que respecta a lo que es un conflicto de aquellas características, de aquella naturaleza, que funcionaron las reformas producto del acuerdo de paz. Pero el fallo revoca la amnistía en cuanto a características de absoluta e irrestricta, concretamente buscando que delitos de lesa humanidad, crímenes gravosos de iguales o similares características y aquellos que estuviesen contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad se viesen excluidos de la gracia otorgada otrora por el órgano legislativo. Y además, decir en adición, nos presentan un marco de justicia transicional y restaurativa. Su opinión, abogado Calderón, sobre este particular, y me voy a privar de pedirle opinión sobre los mecanismos utilizados en cuanto a cómo se configuraron las firmas necesarias para emitir el fallo, porque creo que el tiempo no nos da. Muchísimas gracias. Muy bien, con el debido respeto voy a opinar, porque esa sentencia es una sentencia muy especial, en donde aparece el voto razonado del doctor Belarmino Jaime. Esta sentencia fue objeto de estudio y discusión en el posgrado de Derecho Constitucional, porque sinceramente en un principio no la entendía. Y no la entendía porque le daba una interpretación estrictamente legal y jurídica. Si usted le da una interpretación estrictamente legal y jurídica,
usted se decanta por el voto razonado del doctor Belarmino Jaimes, quien da una cátedra en sus enunciaciones, en sus puntos de vista, de que se ha atentado contra el stare decisis, se ha atentado contra el principio de seguridad jurídica, se ha atentado contra el principio que el derecho procesal penal solo es favorable, solo cuando es favorable se aplica retroactivamente, y en ese caso se aplicó retroactivamente, pero en lo desfavorable. Esa es una interpretación estrictamente legal y técnica. Pero la interpretación que le dan los 4 magistrados de la Sala Constitucional es en base a la Constitución, que es estrictamente humanista. Es una resolución que está basada en derechos humanos, tiene un contenido muy grande de derechos humanos, por eso se hace mención de tratados y convenios que no estaban vigentes cuando se dieron los hechos, pero precisamente porque lo que busca es la verdad que toda persona como ser humano tiene derecho a saber la verdad, y ese derecho a saber la verdad no puede estar obstaculizado por ningún elemento ni nada, porque precisamente la Constitución en su carácter humanista lo que persigue es garantizarle a cada ciudadano sus derechos, pero además de garantizarle sus derechos, que él como persona humana sepa la verdad de cualquier hecho del cual haya sido objeto o cualquier situación en donde se le hayan vulnerado derechos fundamentales. En ese sentido, el doctor Belarmino Jaimes en su voto razonado hacía mención y decía, miren, aquí se ha atentado contra el stare decisis, aquí habían precedentes en donde se había resuelto, y aquí la única forma de superar el stare decisis es que haya habido una errónea interpretación de la norma al momento de dictar la resolución. 2, que el contexto histórico haya variado, y 3, que hayan cambiado la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y en este caso la única persona nueva es el magistrado presidente, el doctor Armando Pineda Navas. ¿Por qué hacen mención o hacen, cuando en otras veces fueron partícipes de que la norma solo es aplicable en lo que favorece retroactivamente y no en lo que perjudica, y hoy con esto retrotrae esta resolución a hechos pasados, como usted decía, de más de 26 años? Entonces, el fundamento de esa resolución es precisamente la búsqueda de la verdad en razón del contenido humanista de la Constitución. ¿Y qué es esa verdad? Esa verdad no es, y la entiendo así muy humildemente, no sé si me equivoco o algo otro de los que están presentes podrán interpretarlo de otra manera, es la verdad de saber qué pasó, quiénes cometieron los actos, pero en el fondo, por eso ellos hacen mención que se debe crear una ley de reconciliación nacional, porque el objetivo no es que estas personas respondan penalmente, como considero humildemente sea mal interpretado, sino que ellos sean resarcidos en su perjuicio, en su daño. ¿Y cuál es ese perjuicio o daño? Que esa ley de reconciliación nacional, que debiera ya estar para generar una reconciliación nacional, porque aquí esa resolución genera la posibilidad de otras resoluciones que perjudiquen a otros, y lo que no queremos es generar zozobra en nuestro país. Yo entiendo que no fue esa la intención de esa sentencia, sino de que se sepa la verdad, que una vez sabiendo la verdad se cree una ley de reconciliación nacional, y que esa ley contemple algo bien importante que debe haber, y que para otros estados es algo normal y que para nosotros es nuevo, algunos lo habrán oído, otros quizás no, y que pudiera arreglar muchos problemas de los que nosotros tenemos, y es la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Justicia retributiva, el Estado indemniza a las víctimas, haciendo precisamente un control de víctimas, porque si no nos va a salir que el primo, el tío, el abuelo son víctimas del que murió en aquel momento, y el Estado va a haber un momento que no va a tener dinero para poder resarcir los daños a todos. Hay que hacer un estudio de quiénes son realmente víctimas, y el Estado debe resarcir precisamente a esas víctimas. La justicia restaurativa. Miren, en otros países es normal que en delitos que nosotros consideramos que no se puede arreglar más que por lo penal, y tiene que irse preso porque prefiero que se vaya preso aunque me quede sin comer. En otros países, si la víctima perdona, no hay proceso penal. Si la víctima
lo que le pide, hay lugares especiales en donde se llama víctima, se llama al autor del hecho, porque en ese caso muchas veces no es imputado, porque son actos previos para penalizar o judicializar los procesos, y se le dice, venga, mire, él, un ejemplo, violó a su hija, aquí está su hija, ¿qué quiere usted? Aquí está él acepta que él cometió un delito, le quiere pedir perdón, sabe que falló, porque aunque sea que haya habido consentimiento, si es en una menor de edad, en nuestro caso es delito, porque el consentimiento está viciado, lo dice Cafarata Nore ya trilladamente, pero si ella lo perdona y además ella exige una reparación económica o monetaria, ese proceso ya no entra a formar parte de uno más de los procesos penales que pasan a engrosar dentro del sistema judicial. Esa es la justicia restaurativa. Está orientada esa sentencia a que una vez que haya una ley de reconciliación nacional, se debe saber, porque ese es el fin, la verdad. Y no se puede esconder la verdad. ¿Quién hizo qué cosa y qué hizo? Y que esa persona tenga el valor públicamente de pedir perdón a esa persona a quien le causó ese daño. Y luego repararle integralmente esos perjuicios de que fue objeto. ¿Y cómo puede el Estado repararle? Mire, ¿por qué no le damos estudio a la familia de esas víctimas del mozote? ¿Por qué no fomentamos becas especiales para que esas personas salgan de la pobreza en que están? ¿Por qué no los orientamos a ponerles una fábrica para que ellos posteriormente puedan ser autosostenibles y puedan vivir de la mejor manera? Hubo algo incipiente que yo admiré mucho y hasta lo fui a visitar, fue una fábrica arriba del puente Torola, que se creó cuando se dio la desmovilización, era una fábrica de calzado, y la gente aprendió a trabajar, a hacer el calzado, lo vendían, pero eso se vino abajo. O sea, ¿por qué no implementar ese tipo de mecanismos para que las personas tengan un medio de subsistencia? Lo que se persigue y lo que se debe de perseguir es una verdadera reconciliación, no buscar, como mal se ha hecho o se sigue haciendo, que queremos ver sangre. Si nosotros queremos ver sangre, entonces va a ser como en Roma, el César es muy inteligente y nos va a crear un teatro romano y nos va a llevar a que veamos sangre todos los días para entretenernos, porque eso es lo que queremos. Entonces debemos de buscar una solución que sea solución para toda la vida, no un parche que venga a arreglar un momento histórico y que ese momento al final puede ser cambiante. Y por eso la importancia de las decisiones que se toman, porque con esa resolución queda reflejado que las resoluciones que se pueden dar de parte del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional, ya no solo tienen efectos para el presente y para el futuro, sino que esa viene a demostrar que tienen efecto para el pasado. Por eso es que se debe ser muy congruente en ese tipo de decisiones, y esa es mi interpretación y lo hago con el debido respeto y la humildad que se merece. Diputado Handal. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta que, como usted bien ha dicho, este ha sido enunciado por uno de sus profesores, por el magistrado Rodolfo González. Él en algunas entrevistas radiales, televisivas, incluso en algunos espacios de cátedra que él asiste, que él da, ha expresado un criterio que yo quisiera preguntarle a usted. Esto es una respuesta un poco compuesta, perdón, es una pregunta un poco compuesta. La primera parte, ¿qué opina usted de la posibilidad que el presidente de la República continúe ejerciendo sus funciones después del 31 de mayo del 2019? Bueno, creo que va orientada la posición del doctor Rodolfo González, que dijo que el único que constitucionalmente está definido que no puede continuar es el presidente de la República, pero que todos los demás cargos queda la posibilidad de hacer una interpretación ellos. Bueno, quizá porque no es el momento oportuno, considero que la sociedad civil que está acá presente serán los mejores que pueden juzgar ese acto, si esa posibilidad que ha mencionado el doctor tiene un sustento, base para seguirse ejecutando. Sí, cuando el presidente ya termina sus funciones no puede seguirlo ejerciendo,
pueden ellos a través de una interpretación decir podemos seguir nosotros aunque haya finalizado el periodo. Sin embargo, la solución a ese problema lo tienen ustedes con el nombramiento. Perdón por la siempre, yo quería escuchar su opinión, porque usted en este caso está viniendo aquí para ver la posibilidad de ser usted un magistrado podría ser de la Sala de lo Constitucional. Entonces a mí me interesaría mucho saber su opinión sobre esto, su opinión puntual. Sí, lo que estamos haciendo es una respuesta hipotética a un caso hipotético. En ese sentido, dar una respuesta concreta a un caso hipotético es difícil. Si un caso real debe analizarse y hacerse el análisis con el método de la ponderación, ¿qué es más importante? Como un derecho. Si hay dos derechos que tienen colisión, ¿por cuál me debo decantar? Entonces, si hago el análisis y resuelvo a través de la ponderación, puede ser que en el momento que yo resolví en el contexto histórico, como dice Savigny, el contexto de una resolución tiene contenido gramatical, lógico, histórico y sistemático. Y eso, el histórico, es el contexto actual o real que se está dando, y ese contexto ahorita es hipotético. En ese sentido, dar una respuesta concreta a un caso hipotético no puedo ponderar, pero la ponderación es, si yo me decanto que no es procedente, primero tengo que hacer el análisis si, dado el hecho o concretizado el hecho, ¿qué es más perjudicial para la sociedad? Que no haya Sala de lo Constitucional, si ustedes no han nombrado, o que sigan los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es por eso, con el debido respeto, que le doy esa respuesta. Bueno, mire, no me doy por satisfecho, me parece que no es la respuesta correcta, honestamente. Pero bueno, para no seguir provocando la controversia, porque el que lo expresó no es nadie, no es un ser anónimo, no es Juan Pueblo, es el magistrado de la Sala de lo Constitucional, que está en funciones. O sea, el agravante es ese. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputado. Diputado Martel. Gracias, señor coordinador. Buenas tardes, licenciado Calderón. Un problema que tenemos es que muchas de las preguntas tienen que caer en el campo de lo hipotético. No siempre la respuesta tiene que ser de la misma naturaleza. Voy a intentar reformular la pregunta porque me parece particularmente importante. Y disculpe si sigue siendo hipotética. Tengo la doble disculpa de no ser abogado. ¿Puede un funcionario de elección de segundo grado ejercer más tiempo por el que ha sido expresamente electo con tiempo de la Constitución y por el que ha sido juramentado en caso de no ser electo en tiempo? ¿Puede él decir, como no se ha electo al sustituto, yo considero que el daño que se le va a hacer al país es más grave y por lo tanto continúo ejerciendo mi función más allá del tiempo que tengo estipulado para el que fui nombrado? Gracias, diputado. Y le voy a contestar así con el respeto debido, por el hecho de que usted no es abogado, como lo mencionó, mi respuesta concreta en carácter de Roberto Calderón. Si hay un plazo para el cual ha sido nombrado y ese plazo finaliza, definitivamente que no se puede ampliar un plazo que haya sido ya finalizado. Sin embargo, para ellos que hacen uso de la interpretación, de darle contenido a la norma, y que si la norma no tiene contenido, pueden ellos interpretarla, serán ellos los que podrán decidir si ellos pueden ampliar o no ese plazo. Pero en mi carácter personal le diría que si hay un plazo, yo no me podría abrogar más allá de ese plazo. Se debería de llamar a los suplentes en todo caso, darle otra solución, pero no continuar ejerciendo eso con el debido respeto, independientemente de la posición que pueda tener la Sala de lo Constitucional, que también la respeto. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Yo no tengo pregunta que plantear. En su opinión, ¿es la Sala de lo Constitucional
o la Corte Plena el máximo Tribunal de Justicia en El Salvador. Si se llegara a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de nombramiento de magistrados del 2018, ¿quién debería resolver? ¿La misma Sala de lo Constitucional o la Corte Plena? Históricamente, la Sala de lo Constitucional es parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ahí es una razón, es una interpretación que le puedan dar los abogados en este caso, los magistrados en el caso concreto, pero sin embargo siempre se ha sido del criterio, es más, la Constitución establece que será a través de la Corte en pleno que se designa, que se resuelva un caso. Cuando la Sala resuelve, debería de ser la Corte en pleno, según la Constitución, la que haga la resolución. Sin embargo, se vino consuetudinariamente dando que la Sala de lo Constitucional resuelve y es ella la que hace efectiva esas resoluciones y las concretiza en cada caso. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional es parte integral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional, por lo tanto, forma parte de ese pleno, y el pleno de la Corte Suprema de Justicia sería, a mi criterio, la autoridad precisamente en la que se debiera elucidar los diferentes casos. Tanto así que por eso es que el presidente, para poder gobernar, tiene que tener 8 votos, que son la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, de los 15 magistrados que la integran. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional se ha dado la situación que en otros países hay tribunales constitucionales que eso sí son independientes. Son tribunales constitucionales ya previamente establecidos, y la Sala de lo Constitucional, en el caso nuestro, es una sala que forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Por eso la Sala de lo Constitucional tiene una función tan importante, y de ahí la naturaleza de que muchas veces si se presenta una demanda debe ser la Sala la que resuelva y no la Corte en pleno, porque ellos son garantes o los guardias de la Constitución, pero siempre debe saberse que la Constitución tiene un mandato y apegarse a ese mandato de la Constitución. En la medida en que se apegue a lo que la Constitución contiene, considero de que se está respetando cualquier tipo de decisión que surja dentro del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En resumen, ¿la Sala o la Corte en pleno? La Corte en pleno. Gracias. Todas las instituciones, la Asamblea, todas las demás instituciones del país se ven sometidas, esta es una pregunta ya mandada por el Pleno, por los invitados, siempre se lucha por evitar el nepotismo, y estamos pendientes, por lo menos en la Asamblea, todo el tiempo se está revisando que no exista nepotismo. Se debe de entender que en la Corte Suprema de Justicia, jueces, magistrados y todo, hay un alto grado de nepotismo. ¿Qué sería su función si se elige como magistrado en cuanto a ese tema? Bueno, precisamente está acá presente un miembro de un sindicato, y ellos precisamente dentro de sus estándares de lucha denuncian constantemente eso que se llama nepotismo. No hay duda que el nepotismo lo que viene a hacer es a bajar la calidad de las instituciones donde éste se implementa, porque en esas instituciones ingresan las personas no por su capacidad e idoneidad, sino que entran porque son parientes de alguno de los miembros que integran esa institución. Eso viene en detrimento de la Administración de Justicia. Debiera precisamente de atacarse en una forma general, yo lo digo de una forma muy clara, que si se tiene alguna particularidad de algún familiar que haya ingresado a través del mecanismo del nepotismo o utilizando medios del nepotismo, debieran de implementarse mecanismos para que eso no se dé, o implementarse de alguna manera alguna ley o decreto que venga a atacar precisamente
ese nepotismo, verificar los casos concretos y esas personas pues precisamente tendrían que hacerse su valoración de las contrataciones de que han sido objeto. Otra pregunta de los asistentes. En su opinión, la sala creó un choque entre el artículo 78 y el artículo 85 de la Constitución y no hubiera sido más deseable que se hubiera utilizado el principio de ponderación. Esta pregunta la hacen el doctor René Hernández Valiente. Muy bien, 78 y 85 me dijo. Sí, efectivamente, la solución en estos dos artículos para que no hubiera ese choque en cuanto a que el voto será libre, directo, igualitario y secreto, y el 85 que tiene que ver con que el gobierno es republicano y democrático y habla que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, definitivamente que si se hace una ponderación de ambos artículos debió haberse buscado un mecanismo que garantice la participación de los ciudadanos sin generar ese choque entre las dos normas. En este caso concreto pareciera que es contradictorio o que genera un choque entre los dos artículos y tenemos acá al diputado independiente que es uno de esos logros que definitivamente debemos de ver de que la Constitución en primer momento contenía que el ingreso o la participación partidaria o política debía ser a través de los partidos políticos, valga la redundancia. Sin embargo, hemos visto y tenemos ahora un diputado independiente y que esperamos precisamente que él demuestre que los diputados independientes también pueden llegar a hacer un buen trabajo a la Asamblea Legislativa y que no necesariamente los partidos políticos pueden ser el único medio. Sin embargo, esa era una norma pétrea y que ya fue modificada y que ahora da lugar a que participen candidatos independientes en el caso. Y voy a finalizar con una pregunta que hacen varios periodistas de los que están presentes. Si usted fuera elegido magistrado, ¿estaría de acuerdo en abrir a la prensa los debates de la sala y de corte plena, como ocurre en la Asamblea Legislativa? Ese mecanismo que expliqué al principio precisamente tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas. Fue una de las preguntas que se me hizo en el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué haría yo si llegara a ser escogido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar la mora dentro de la Corte Suprema de Justicia? Y entonces les dije, mire, para evitar la mora dentro de la Corte Suprema de Justicia, esto va estrictamente apegado con el tema de transparencia. Y el tema de transparencia es aperturar que todas las sesiones en las diferentes salas de lo constitucional, de lo contencioso, de lo penal y de lo civil, se pueda ver, que el ciudadano pueda ver cuál es la razón que sustenta su decisión. Porque es diferente que la secretaria general plasme de los 15 votos, 8 favorables, 3 abstenciones y no se sabe qué pasó con el otro. En la resolución que hice mención de la derogatoria, de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el doctor Belarmino Jaimes fundamentó y en debida forma su voto, lo razonó. ¿Qué implica eso? Implica que todo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando llega a discutir un caso, debe llevar su constitución, leyes, decretos y reglamentos, y cuando se dé la oportunidad de debatir tiene que decir: yo considero que la decisión debe ser A y no B en razón de esto, y sustentar, argumentar debidamente por qué se decanta por esa decisión. Cuando ese mecanismo se hace de esa manera, no hay por qué tener temor que los ciudadanos escuchen, no hay por qué tener temor que los periodistas estén enfrente, porque usted sabe por qué está tomando esa decisión y la está dejando plasmada en el voto que usted está dando. Si fue sí, ¿por qué sí? Si fue no, ¿por qué no? Si me abstengo, ¿por qué me abstengo? En ese sentido va a quedar plasmado que su decisión
no está más que basada en hechos que están sobre la mesa y no en hechos que están debajo de la mesa, que a la hora de votar usted levanta la mano y usted no sabe ni por qué la está levantando. Eso es lo que genera lo que los periodistas están diciendo. Por mí no habría ningún inconveniente ni temor alguno en que los debates se abrieran, porque al contrario, eso enriquece. Yo, si Dios me permitiera estar, considero que hay muchos diputados, exdiputados que fueron constituyentes en el caso de nuestra Carta Magna, y a mí me encantaría hacerle consultas a ellas, a ellos o a ellas, en defecto o posteriormente hacer interpretaciones de la doctrina constitucional alemana, chilena, colombiana o española, porque para eso fueron constituyentes y debemos de saber por qué cada artículo, cuál fue el sentido, qué pretendían con cada artículo, qué quisieron en aquel momento histórico hacer, por qué crearon las cláusulas pétreas que son las garantías o el pilar democrático sobre el cual está basada nuestra Constitución. Eso me encantaría a mí en lo personal, con todo respeto. Muchísimas gracias, licenciado Calderón. Se despide el licenciado de él. El tercero de los aspirantes que ha participado en este